Hola, muchas gracias por estar aquí presentes en lo mejor del ASH 2022 a través del grupo de estudio de linfoproliferativos en Latinoamérica. Y el día de hoy me toca hablar sobre los posibles mejores abstracts. Tengo que recordarles que esa es mi percepción personal, lo que les voy a presentar a ustedes sobre el linfoma difuso de células grandes B. Esta es la agenda. Voy a hablar de dos abstracts que tienen que ver, uno con nuestro grupo y el otro con enfermedad mínima residual dentro del marco de los biomarcadores. Otro sobre el tratamiento del linfoma difuso de las grandes primario en sistema nervioso central, muy interesante a mi parecer. Y el cuarto es un estudio de nuestro grupo en pacientes ancianos con linfoma difuso de las grandes B. Vamos a empezar con el primero. El primero, como ustedes saben, nuestro grupo está enfocado en buscar biomarcadores que nos ayuden a predecir mejor la sobrevida de nuestros pacientes, en especial en Latinoamérica, ya que muchos de los scores que son diseñados o son incluidos solamente pacientes anglosajones o pacientes europeos y americanos y excluidos los latinoamericanos. En esta ocasión lo que intentamos nosotros es explorar un score japonés en el cual toman dos variables, son simplemente la anemia y la trombocitopenia, y ustedes pueden ver en este apartado que los grupos que ellos obtuvieron fueron tres: bajo, intermedio y alto, con diferentes porcentajes de sobrevida que ya iremos viendo más adelante. Entonces, el objetivo del estudio fue valorar este score especial. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues evaluamos 1090 pacientes que recibieron tratamiento estándar, dentro de ellos R-CHOP, R-mini-CHOP y R-POCH 972 pacientes, y CHOP sin rituximab 118 pacientes, todos con el intento de curar del año 2010 al 2018. Fueron 10 países latinoamericanos los que participaron, los que ustedes están viendo en la diapositiva, y se evaluó las variables clásicas del índice de pronóstico internacional, así como la albúmina sérica baja y los valores que el score japonés proponen, como son la presencia de anemia o la presencia de trombocitopenia. Las definiciones de anemia fueron las mismas que utilizaron los japoneses, el grupo de Nakayama, que fueron menor de 12 para establecer anemia y menor de 135,000 plaquetas para establecer trombocitopenia. En esta tabla ustedes pueden ver que estamos tratando de comparar la supervivencia global a 3 años en todo el grupo, y los de riesgo bajo, es decir, los que no tuvieron ni anemia ni trombocitopenia, fue del 67%. Los intermedios, ya sea que tuvieron anemia o trombocitopenia, un 49%, y los de alto riesgo, los que tuvieron estas dos variables presentes, 27%. Si las comparamos con el grupo de Nakayama, pues podemos ver que los intermedios y los de alto riesgo se pueden distribuir en una forma muy similar, pero sí tenemos una diferencia en los de bajo riesgo. Nosotros observamos una sobrevida del 67%, mientras que ellos del 79%. Si nosotros hacemos un análisis por el tipo de tratamiento que recibió, R-CHOP, R-POCH o R-mini-CHOP o CHOP solamente, podemos ver que las distribuciones son muy similares, en especial las que recibieron R-CHOP, R-POCH al grupo japonés. Pero interesantemente, y esto es lo que quiero marcarles, es que los que recibieron una dosis reducida de antracíclicos o los que no recibieron rituximab, los de alto riesgo, ninguno estaba vivo a 3 años, interesantemente. Hicimos un análisis univariado con regresión de Cox de las variables de albúmina menor de 3,5, cojo de 2 o mayor, edad igual o mayor a 60, extranodales igual a mayor a 2, deshidrogenasa láctica elevada, estadios avanzados 3, 4, y la presencia de un factor o dos factores como anemia y trombocitopenia, como se estaba establecido en el score de Nakayama.
y en el univariado pues todos entraron en el análisis final que fue el multivariado, y ustedes pueden ver aquí en el multivariado que solamente la albúmina, el ECOG, la edad, la deshidrogenasa láctica y el estadio fueron significativos en una forma independiente asociadas a alta mortalidad en nuestros pacientes. Eh, y como conclusión en este abstract que presentamos en ASH, pues la anemia y trombocitopenia se pueden utilizar como biomarcadores de mal pronóstico en los pacientes tratados con linfoma difuso de las grandes B, independientemente del tipo de tratamiento que hayan recibido, R-CHOP, CHOP o R-mini-CHOP, y recordar que el no dar rituximab o dar una dosis menor de doxorubicina y ciclofosfamida pues va, en los de alto riesgo va a provocar que menos, sea su sobrevida 0% a 3 años. Sin embargo, cuando valoramos estos marcadores junto con otros clásicos o el de la albúmina, vemos que predominan otros biomarcadores como hipoalbuminemia, como el ECOG, como el estadio funcional de los pacientes, más que la anemia y trombocitopenia relacionadas a mortalidad. El segundo estudio de biomarcadores que quiero mostrarles es el estudio de la utilización de una nueva técnica que se llama, la vamos a ver más adelante, se llama FACE-seq. Y bueno, los autores en primera instancia explican que hay dos técnicas valoradas para obtener o tratar de identificar enfermedad mínima residual, y es el ClonoSeq o el CAPSEq, como ustedes pueden verlo aquí. Algo que ellos compararon fue el ClonoSeq y el CAPSEq con esta nueva técnica que es el FACE-seq, que es lo que intentaban utilizar o informar en este abstract. Y es muy interesante porque aparentemente el FACE-seq tiene una mayor sensibilidad de detección de enfermedad mínima residual. Ustedes pueden verlo aquí. El CAPSEq tiene la capacidad de evaluar DNA de la célula tumoral como una variante de nucleótido simple, mientras que el FACE-seq puede valorar no solamente una, sino varias variantes en sangre o plasma de DNA libre celular. Y vean ustedes cómo el CAPSEq, que era el gold standard, podía valorar una célula neoplásica o la presencia de una célula neoplásica en 20,000 sanas, mientras que el FACE-seq podía valorar una en 5 millones, haciéndola mucho más sensible. Bueno, pues esto lo que hicieron fue utilizar 5 estudios que ya estaban en marcha o que ya finalizaron y que tenían diferentes terapias. Ustedes pueden ver acá arriba el grupo del estudio junto con su clave registrada, así como el tipo de terapia abajo, como es R-CHOP, R-POC, o CHOP solo, o dosis ajustadas de etopósido, prednisona, ciclofosfamida, doxo, más polatuzumab, o R-CHOP más versus tafasitamab lenalidomida. Ustedes pueden ver aquí, la metodología fue evaluar en el tumor pretratamiento o en el plasma pretratamiento, así como en especímenes de células mononucleares en sangre periférica, pues la presencia de estas variables genéticas para poder detectar la firma de la célula neoplásica. Y esto se hizo previo al tratamiento en el ciclo 2, en el ciclo 3, en el ciclo 4 y al final del tratamiento. Así también las muestras de plasmas que fueron reportadas como enfermedad mínima residual positiva a través de niveles de DNA tumoral celular, pues tenían el Intel de detección de 1 por 10 a las menos 6, correspondiendo a un 98% de especificidad. Mientras que el DNA libre celular a través del FACE-seq
se realizó a través de dos diferentes laboratorios. Aquí tienen las características clínicas, que no hay ninguna diferencia entre estos 5 estudios y la distribución de pacientes en cada uno de ellos. Y vean ustedes, esto es solamente para que vean el ejemplo de la dinámica de la detección de DNA. Esto es pretratamiento, el rojo es eh, pacientes con progresión o muerte, el azul es pacientes libres de progresión y la raya de color gris es la mediana de cada uno de ellos de detección. Vean ustedes cómo está pretratamiento similar en el ciclo 2, cómo se empieza a disminuir la no detección en aquellos que van a estar libres de progresión. En el ciclo 3, vean ustedes que ya no se detectan los que van a estar libres de progresión en la corte. Y vean ustedes que al final del tratamiento, aquellos que sí se siguió detectando hasta en un promedio de 10 a la -4, pues ellos presentaron una progresión o muerte, mientras que aquellos que no se detectaron tenían una supervivencia libre de progresión casi perfecta, como lo veremos en las gráficas que ahora les muestro. Aquí se ve mucho más sencillo. Todo paciente que en el ciclo 2, ciclo 3 y al final se seguía detectando la enfermedad mínima residual, pues bueno, pues estos caían dentro de pacientes que iban a presentar una progresión rápida o muerte durante el seguimiento. Ven ustedes que la mediana de estos pacientes fue de 1 año prácticamente, mientras que aquellos en los cuales del ciclo 2, ciclo 3, y al final del tratamiento la detección se incrementaba a ser negativa, casi el 100%, un 98%. Vean ustedes la curva, que es prácticamente perfecta, es una línea en las cuales estos pacientes nunca recayeron o nunca murieron por alguna razón en particular. Y los autores hacen una comparación entonces con las pruebas que se tienen de ClonoSeq, de CAPSEq, en especial CAPSEq, que se consideraba como el gold standard, y ahora con la nueva propuesta del FACESEC, en el cual casi la detección cuando se negativiza es de una sobrevida del 100%. Y esto creo yo que va a cambiar mucho en la detección, en el seguimiento de nuestros pacientes a través de esta técnica que se llama FACESEC. Y bueno, pues las conclusiones prácticamente son las que ya había mencionado, no me voy a entretener más en esta y pasaremos al tercer abstract, que es un abstract interesante en el que comparan como inducción la terapia intensa de metotrexate, citarabina más algo más y moderada, en la cual la quimioterapia que se da no es tan intensa o de grandes dosis como la primera, donde no va a haber ninguna diferencia y que la diferencia se da por la consolidación. Y la consolidación puede ser tanto de radioterapia o como quimioterapia a dosis altas rescatada con trasplante con células madre autólogas. Este es el background de lo que ellos mencionan y prácticamente esto es lo que ellos se preguntan. Si es efectiva, si es realmente efectiva las dosis altas de metotrexate basadas en poliquimioterapia y si tiene algún efecto real la consolidación. Y bueno, ellos presentan estos dos grupos. Estas son las terapias de inducción en la cual las dosis intensas van de 3 gramos por metro cuadrado de metotrexate y de 2 gramos por metro cuadrado de ARAC, combinados con otras cosas, por ejemplo, con tiotepa y rituximab, o con la presencia de tenipósido, etopósido, BCNU y prednisona, o simplemente dar metotrexate ARAC a estas dosis intensas. O las moderadas, en las cuales solamente se da dosis altas de metotrexate, que son de 3 gramos por metro cuadrado sin la citarabina, y que se podría combinar con otras drogas como la procarbacina, o se podría combinar con tenipósido, etopósido, BCNU y prednisona.
Bueno, entonces las altas dosis de carbustina BCN1, BCNU o tiotepa más trasplante autólogo era un tipo de consolidación y la segunda consolidación pues eran 30 grays de irradiación cerebral como parte también de esta fase que era lo que también se querían responder, si cualquiera de estas dos podría funcionar igual o había alguna mejor. Y bueno, este es como se distribuyen. Un 49% de 116 pacientes que recibieron dosis intensa pudieron consolidarse, ya sea 31 pacientes con trasplante autólogo y 26 pacientes con radioterapia, o en el grupo moderado que se dio la dosis de metotrexato de 3 gramos, solamente se pudieron consolidar un 20%, es decir, que estos pacientes seguramente estaban con una calidad o un estado funcional un poco más deteriorado y solamente 20% se pudieron consolidar con radioterapia exclusivamente. Ven ustedes, estas son las curvas donde se compara la dosis intensa y moderada. Recordemos que la intensa es metotrexate, altas dosis, citarabina, altas dosis, más otras drogas probablemente. Y vean ustedes que no hay ninguna diferencia estadística en estos dos grupos, intensivo o moderado. Es decir, que la inducción podríamos hacerla con cualquiera de estos dos, pero cuando se analizan los subgrupos dependiendo de la terapia, de igual forma no se observa ninguna diferencia en el grupo intensivo como Matrix o como MBBP grupo o metotrexate y citarabina solamente grupo. No hay ninguna diferencia, tampoco lo hay en el moderado. Esto quiere decir que no depende la sobrevida del tipo de terapia que utilicemos, intensa o moderada, ni el número de drogas que utilicemos. Pero donde sí se observó la diferencia fue en la parte de consolidación. Vean ustedes que los pacientes que lograron una consolidación no han alcanzado la mediana de sobrevida, mientras que los que no recibieron consolidación, la mediana de sobrevida fue arriba del año, casi año y medio solamente. Entonces, quiere decir que la terapia con consolidación es importante para los pacientes con linfoma del sistema nervioso central primario. Algo también interesante es que ellos vieron esta línea, le llamaron el bias del tiempo inmortal, esto probablemente por la consolidación que se le dio a estos pacientes y lo que hicieron fue un ajuste de este bias de tiempo inmortal y evaluaron dos tipos de landmark, a los 5 meses y a los 9 meses de la terapia del inicio, perdón, y la verdad es que no hubo ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el valor de la consolidación se puede observar en estos pacientes. Y luego compararon los dos tipos de consolidación, el trasplante con la radiación. Y estadísticamente, por lo menos a los 3 años, no hay ninguna diferencia, pero a partir de los 3 años, quiero que vean, y esto no lo mencionan los autores, pero es interesante. A partir de los 3 años, los que se hicieron un trasplante autólogo mantienen la meseta, mientras que aquellos que no hicieron más que radioterapia, estas líneas siguen cayendo. Entonces, aún son datos inmaduros para poder evaluar. Hay que darle mayor seguimiento a estos casos rezagados de trasplante autólogo. Y si esto se mantiene así, yo creo que al analizar a 5 o más años, aquí sí va a haber una diferencia y a lo mejor el trasplante sí da la diferencia a largo tiempo. Eh, el último abstract que quiero presentarles es el de linfomas en ancianos. Este es un abstract presentado por Mirna Candelaria,
parte del grupo y vean ustedes que lo que queremos es evaluar las respuestas que tuvimos en nuestros pacientes de ancianos. Si ustedes pueden ver aquí que evaluamos 183 linfomas ancianos con linfoma agresivo, el 52% fueron hombres, la mediana de edad fue 84 con un rango de 80 a 97, el 76 tuvo por lo menos una comorbilidad, aquí ven ustedes la distribución, diabetes e hipertensión, lo que se ve normalmente son los más frecuentes. El ECOG de muy buen estado funcional, 77%, 59% avanzados, un tercio de ellos con bulky de 7 centímetros, el 50% tuvo una enfermedad extranodal y curiosamente 20% tuvo afectación renal. No logramos hacer un análisis de cuántos pudieron haber recaído al sistema nervioso central, pero este es un análisis que vamos a realizar posteriormente. La albúmina baja 20% y la deshidrogenasa láctica casi la mitad. Y vean ustedes en el tratamiento, el 24% recibió antraciclinas reducidas, 41% R-mini-CHOP y el 35% dosis totales de CHOP. Y vean lo interesante, el 27% no completó la dosis planeada en estos tres grupos y las respuestas que se observaron fueron respuestas completas de 54%, parciales 15%, fallas 31%. Y las variables asociadas a falla de esta respuesta fueron estadio avanzado y el estado funcional de los pacientes. Y bueno, con relación a las hospitalizaciones o tratamientos ambulatorios que ellos recibieron, el 26% fue por fiebre neutropenia, productos sanguíneos un 15% que se tuvieron que transfundir, comorbilidades no controladas 9% y hemorragias un 2%. Y la sobrevida global con un seguimiento a 39 meses, vean ustedes que es muy interesante, a 60 meses está arriba es un 60%, perdón, de sobrevida en aquellos que completaron el tratamiento, mientras que aquellos que no completaron el tratamiento, su mediana se vio en 10 a 12 meses. Hubo 87 muertes, de las causas fueron relacionadas a la terapia 23%, al linfoma 18% y comorbilidades al 6%. Y las conclusiones que tuvimos nosotros como grupo fueron que eh, obviamente tenemos pacientes que se comparan sus resultados con nosotros, con los ya publicados en otros grupos, que la diabetes mellitus es la comorbilidad más frecuente, que la causa de ingreso de un paciente mayor de 80 años es la fiebre neutropenia en un 26%, y que el 23% de las muertes fueron relacionadas a la toxicidad por la misma. Las respuestas completas fueron de un 54% y que todos aquellos que completaron el plan planeado pues lograron estar vivos en un 60% a 5 años. Y con esta diapositiva termino. Muchas gracias y quedo de ustedes para cualquier pregunta.